El set de Alf tenía trincheras excavadas en el piso, un sistema de escotillas secretas y un muñeco de ensayo apodado Ralph, porque el Alf real era demasiado valioso para usarlo en los ensayos. Había un actor húngaro de 84 centímetros de altura que se metía dentro del disfraz para las escenas de cuerpo completo, y nadie, absolutamente nadie sabía su nombre porque no aparecía en los créditos. Y todo eso era apenas la superficie de la locura que ocurría detrás de cámaras en el show más extraño de los 80s. Hoy te cuento la historia completa. ¿Quién era realmente el hombre dentro del traje? ¿Qué le pasó al actor que interpretó al papá? ¿Cómo Paul Fusco, el creador de Alf, amó tanto a su personaje que terminó asfixiándolo? ¿Qué tranza, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer episodio de El Denny en YouTube. Si me siguen en TikTok ya saben cómo es la cosa. Ahí te doy el gancho un par de minutos y listo. Pero aquí es donde profundizamos de verdad. Sin prisa, sin límite de tiempo, con todo el contexto que una historia como esta se merece. Y la de hoy se merece mucho. Así que si esta es tu primera vez por aquí, suscríbete, dale like. Me ayudas un chingo. Y si ya me conoces, ya sabes qué hacer. Las personas de cierta edad, ya sé, estamos rucos, recordamos perfectamente a Alf, ese extraterrestre peludo, sarcástico y comedor de gatos que llegó a nuestras pantallas en 1986. Alf no era solo popular, era un fenómeno cultural de los que ya no se ven. Tenía una sitcom en horario estelar en NBC, 2 series animadas corriendo simultáneamente, videojuego, colecciones de cómics, juguetes que se vendían como pan caliente. Era imposible escapar de Alf en la segunda mitad de los años 80. Paul Fusco, el creador de la serie, había construido al personaje desde cero, literalmente desde cero. Alf empezó como un muñeco que Fusco usaba para gastarle bromas a su familia y amigos. Le propuso la idea al creador Bernie Brillstein, quien inicialmente dijo que no, porque llevaba años manejando a Jim Henson y consideraba que nadie podía superar a Henson en el mundo de los títeres. Pero Fusco hizo una demostración en vivo y Brillstein cambió de opinión en el momento. Pensó que el personaje era genuinamente gracioso y que tenía fuerza suficiente para cargar una serie completa. Tenía razón. Alf se convirtió en uno de los shows más vistos de la NBC. En su segunda temporada llegó al top 5 del rating nacional. Eso en la época de la televisión abierta. Sin streaming ni cable, nada fragmentando la audiencia, significaba que decenas de millones de personas sintonizaban cada semana. Pero detrás de esa pantalla cómoda y familiar había algo que la actriz Anne Shiden, quien interpretaba a la mamá Kate Tanner, describió después como increíble, que nunca hubiera salido a la luz lo desastroso que era realmente nuestro set. Para entender por qué, hay que entender cómo funcionaba Alf técnicamente. El personaje era un títere de mano, operado principalmente por Paul Fusco, quien también ponía la voz, pero para que Alf pudiera aparecer en cualquier punto del escenario sin que se viera al titiritero, el set completo fue construido sobre una plataforma elevada 4 pies del suelo. Debajo de esa plataforma había un laberinto de escotillas y pasajes donde Fusco y sus 2 asistentes, Lisa Buckley y Bob Papiano, se deslizaban gateando para hacer surgir a Alf desde cualquier punto del piso. Papiano, el tercer titiritero, ni siquiera estaba en el set durante las grabaciones. Controlaba los movimientos faciales de Alf, las orejas, las expresiones, con un control remoto desde fuera del escenario. El resultado visual era convincente, el resultado logístico era una pesadilla. Los actores humanos tenían que memorizar no solo sus líneas y sus marcas de actuación, sino también exactamente dónde estaban ubicadas todas las escotillas para no caer en ellas, y varios sí cayeron. Las grabaciones que para otras series tomaban 3 o 4 días, en Alf se tomaban semanas. Shiden lo describió así: era una pesadilla técnica increíblemente lenta, calurosa y tediosa. Si tenías una escena con Alf, tardaba siglos. Era imposible grabar con un público en vivo. Las escotillas y el sistema de la plataforma habrían revelado inmediatamente el truco. Por eso Alf usaba pista de risa grabada, algo inusual para una sitcom de esa escala. Ahora viene la parte que mucha gente conoce pero la tiene confundida y que no tuve tiempo de contar en TikTok. Para las escenas donde Alf necesitaba aparecer de cuerpo completo, caminando, corriendo, parado sin nada que lo ocultara, el títere no era suficiente. Necesitaban a alguien que se pudiera meter en el traje de cuerpo completo y moverse con naturalidad. Ese alguien era Mihaly Meszaros, Muchi, como muchos lo conocían. Muchi era un actor acróbata húngaro, nacido en 1939, que medía exactamente 84 centímetros de altura y pesaba alrededor de 11 kilos. Era,
durante muchos años considerado el hombre más pequeño del mundo. Había empezado en el circo a los 9 años y eventualmente se convirtió en una estrella del Ringling Brothers y de Barnum and Bailey's Circus, donde actuó ante presidentes, reyes y millones de personas. Michael Jackson era fanático suyo. Michu aparece en un comercial de Pepsi de Jackson y visitaba regularmente el rancho de Neverland. Fue Michu quien se metía dentro del traje peludo de Alf para todas las tomas de cuerpo completo durante la primera temporada. Caminaba, corría, gesticulaba sin decir una sola línea, sin aparecer en los créditos. Oficialmente era listado solo como asistente de producción. El irónico resultado, Michu fue completamente invisible para el público en el único rol donde literalmente no podía verse su cara. En Europa, donde Alf fue también un fenómeno enorme, la gente que lo reconocía en persona lo llamaba Alfie. El personaje se había tragado completamente al actor que lo habitaba. Después de la primera temporada, el traje resultó demasiado costoso de usar regularmente y Michu fue desvinculado del proyecto. Michu murió en junio de 2016 a los 77 años después de sufrir un derrame cerebral. Y hay otro dato sobre la mecánica de Alf que merece mencionarse. Existía un segundo Alf llamado Ralph, Rehearsal Alien Lifeform, forma de vida alienígena de ensayo. Era una versión tosca y barata del muñeco que se usaba durante los ensayos para no desgastar al Alf real. Fusco, que no era muy dado a ensayar, prefería la espontaneidad como Jackie Gleason en The Honeymooners, y a veces simplemente extendía su mano vacía y la movía como si fuera Alf. Los actores debían reaccionar como si el personaje estuviera ahí. Ahora hablemos de Max Wright, el actor que interpretó a Willie Tanner, el papá. Wright era, antes de Alf, un actor de teatro serio. Había estado en Broadway con Al Pacino en Richard III. Había tenido roles en películas de Bob Fosse. Era un actor de formación clásica que llegó a Alf como trabajo televisivo y terminó atrapado en lo que él mismo describió como duro y muy sombrío. El problema de Wright no era solo la dificultad técnica del set, era algo más fundamental. Él, un actor humano con décadas de experiencia, tenía que actuar como un personaje secundario frente a un muñeco que tenía todas las líneas buenas. La NBC, de hecho, quiso reemplazar a Wright después del piloto porque no lo veían como una figura paterna típica. Fusco defendió su permanencia y se salió con la suya, pero la tensión nunca desapareció. Las cosas llegaron a un punto de quiebre en la cuarta temporada. Wright, según relató el comediante Artie Lang, quien trabajó con él años después en The Norm Show, tuvo un episodio donde perdió completamente la razón y atacó físicamente al muñeco de Alf, gritando: "Pónganlos a todos en palos, todos somos títeres". Tuvieron que separarlo del muñeco. El último día de grabación de la serie, después de la toma final, se marchó sin despedirse de nadie, sin gracias, sin abrazos, sin nada. Ann Shiden dijo: "Solo había una toma", y Max se fue del set y se fue a su camerino, recogió sus cosas y fue a su coche y desapareció. Años después, Wright reconoció que Alf le trajo mucha alegría a la gente, una concesión notable viniendo de alguien que había odiado tanto el proceso. Lo que vino después de Alf para Wright fue difícil. Apareció en las primeras temporadas de Friends como el gerente de Central Perk. Recibió una nominación al Tony por su trabajo en teatro. Actuó en The Norm Show con Norm Macdonald, pero también fue diagnosticado con linfoma en 1995. Tuvo problemas con adicciones que llegaron a los tabloides y fue desapareciendo progresivamente de la vida pública. Max Wright murió el 26 de junio del 2019 a los 75 años de edad. Es una historia que contrasta con fuerza con la imagen de Willie Tanner, el papá tranquilo, bondadoso, aguantador del extraterrestre más molesto del universo. Ahora llegamos al corazón de esta historia: Paul Fusco y su relación con la magia de Alf. Fusco estaba convencido de que revelar los mecanismos detrás del personaje destruiría la conexión del público con Alf. Así que durante toda la producción, todos los involucrados tenían instrucciones de no revelar nada sobre cómo funcionaba el show. Fusco nunca salía del personaje en público, nunca reconocía que Alf era un títere. Para él, Alf era un alienígena real que había llegado a la Tierra para ser actor. Esta obsesión tuvo consecuencias concretas y medibles. Alf fue invitado varias veces a Saturday Night Live. Fusco rechazó cada invitación porque Saturday Night Live no iba a construir el sistema de escotillas ni ocultar a los titiriteros según sus especificaciones. Publicidad gratuita ante millones, rechazada.
En 2003, Tina Fey, entonces productora del especial del 75 aniversario de NBC, dijo en The Late Night con Conan O'Brien que su mayor frustración en la producción de ese especial fue lidiar con la gente de Alf. Fusco solo permitió que Alf apareciera si los titiriteros estaban completamente ocultos todos en el set. El resultado fue un cameo literal de unos segundos. Alf apareció junto a Michael Gross de Family Ties, desapareció por una escotilla y fue metido en un estuche y sacado del edificio de inmediato. Ese mismo año, Alf Hit Talk Show, donde Alf entrevistaba a celebridades reales, fue cancelado después de 7 episodios por el costo de cumplir los estándares de producción que Fusco exigía. Ahora, aquí quiero hacer una corrección de algo que dije en TikTok. Mencioné que la sitcom fue cancelada a pesar de tener buenos ratings. Ahí me fui un poquito rápido con eso. La realidad es que los ratings de Alf cayeron significativamente en la 4ª temporada. Pasaron del top 5 nacional al puesto 39. La cancelación no fue una sorpresa desde ese ángulo. Lo que sí es cierto es que NBC movió el show de su tradicional lunes a los sábados en marzo de 1990, lo que aceleró el desplome. Fue una combinación de rating en caída y el agotamiento general de todos los involucrados. El final de la serie fue algo como un tipo de continuación intencional. Los escritores terminaron la temporada 4 con Alf siendo capturado por la fuerza de tarea del gobierno, sin resolución, con la esperanza de presionar a NBC para renovar. NBC no renovó y Alf quedó congelado en ese momento durante 6 años, hasta que en 1996 se produjo la película para televisión Project Alf, que intentó cerrar la historia. Los fans no la consideraron canónica, entre otras razones porque ningún miembro del elenco original participó. En 2012, Sony Pictures anunció una película cancelada por demandas de Fusco. En 2018, Warner Brothers anunció un reboot cancelado después de meses de preproducción por las mismas razones. Ahora, sí quiero aclarar algo. Fusco no era un mal tipo, no estaba saboteando deliberadamente su propia creación. Genuinamente creía que estaba protegiendo algo especial, preservando la magia de un personaje que había creado desde cero y que amaba. Pero el resultado objetivo es que mientras las Tortugas Ninjas, Transformers, My Little Pony y decenas de otras franquicias de los 80s tuvieron segundas, terceras y cuartas vidas, Alf quedó congelado en el tiempo. Un recuerdo nostálgico sin continuación posible. Hay algo genuinamente trágico en eso y algo que también vale la pena reconocer. Tal vez la razón por la que Alf sigue siendo tan querido por quienes lo vivimos en los 80s es precisamente porque nunca fue diluido por secuelas mediocres. Existen solo en ese momento perfecto, en esa rarez, sin versiones inferiores que empañen el recuerdo. Ahora la pregunta es, ¿vale eso la pena? Depende de quién le preguntes. A Fusco probablemente sí, a Max Wright casi seguramente no, a Mishu Meszaros, el hombre que literalmente habitó el personaje sin que nadie lo supiera, quién sabe qué habría dicho. Alf es muchas cosas al mismo tiempo. Es un fenómeno de los 80 que nadie vio venir. Es una hazaña técnica de títeres que la televisión americana no había intentado a esa escala. Es la historia de un creador tan enamorado de su creación que no pudo soltar el control. Y es la historia de actores y técnicos que produjeron algo que millones de personas amaron a un costo personal que el público nunca vio. La próxima vez que veas un clip de Alf y te carcajees con alguna de sus respuestas sarcásticas, recuerda, debajo del piso había 3 personas gateando en la oscuridad. En el traje hubo un acróbata húngaro que nunca salió en los créditos y el hombre que interpretó al papá no se despidió de nadie en el último día. Así se hacía televisión en los 80s. ¿Sabías lo de Michu? ¿Lo de Ralph de ensayo? ¿Qué recuerdas más de Alf? ¿Las escenas con el gato, las frases sarcásticas o el caos familiar con Will? Te leo. Y si te gustó el video, pícale al me gusta, compártelo para que le llegue a más personas y sígueme para más cultura pop.